las 31 partes más extrañas y escalofriantes de la Biblia. La mayor parte de las personas no ha leído toda la Biblia, de principio a fin. Si lees la Biblia en orden, capítulo por capítulo, encontrarás cosas hermosas, palabras sabias e historias que te dejarán pensando. Pero también hay cosas muy violentas que fueron escritas en otros idiomas, por diferentes autores, y que tienes que mirarlo en el contexto histórico, que fueron otras épocas muy distintas a las que vivimos hoy en día. Cuando se enseña la Biblia, muchas veces no se mencionan muchos de estos puntos, ya que son muy difíciles de explicar. ¿Por qué se permitió el horrible tormento de Job? ¿Qué son las langostas del abismo? ¿Qué es el lago de fuego? ¿Cómo es la escalofriante historia del profeta Isaías? ¿Se tiraban piedras hasta acabar con una persona como castigo? Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. 1. El tormento de Job. La historia de Job en la Biblia comienza con un acuerdo entre Dios y Satanás, en el que Dios permite que Satanás destruya la vida de Job, un hombre justo y devoto, para aprobar su fe. Satanás le quita sus bienes, le arrebata a su familia y lo somete a un gran sufrimiento. Pero Job se niega a maldecir a Dios, aunque constantemente se pregunta ¿por qué le ocurren tantas desgracias? Entre los capítulos 38 y 42 del libro de Job, Dios finalmente responde durante una tormenta. Le recrimina a Job su falta de comprensión. Le recuerda que es el creador de todo y que no está obligado a seguir las reglas humanas, ya que él mismo las creó. Aunque Dios nunca le explica a Job por qué permitió que sufriera, lo recompensa por su fe con el doble de lo que tenía antes, dándole nuevamente una familia con 3 hijas y 7 hijos. 2. La mano que escribe en la pared. En el libro de Daniel, se cuenta que el rey Belsasar de Babilonia organizó un gran banquete para 1000 nobles, durante el cual ordenó traer las copas de oro y plata que su padre, el rey Nabucodonosor, había tomado del templo en Jerusalén. Belsasar y sus invitados, incluidas sus esposas y concubinas, bebieron de estas copas sagradas mientras alababan a los dioses de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. De repente apareció una mano humana que escribió palabras en la pared del palacio, lo que aterrorizó al rey. Belsasar convocó a sus sabios, pero ninguno pudo leer el mensaje, ya que estaba escrito en arameo. La esposa del rey recordó que el profeta Daniel hablaba este idioma y lo llamó para que interpretara el mensaje. Sin aceptar las recompensas del rey, el profeta tradujo las palabras Mene Mene Tekel-Upar, que significan que los días del rey estaban contados. Había sido juzgado, considerado insuficiente, y su reino sería dividido entre los medos y los persas. Esa misma noche, Belsasar fue asesinado por los persas, y Darío el Medo se coronó como nuevo rey de Babilonia. 3. La masacre de los inocentes. El rey Herodes de Judea es recordado por dar una de las peores órdenes que cuenta la Biblia, la matanza de los inocentes. Tras el nacimiento de Jesucristo, los sabios de Oriente vieron el nacimiento de una estrella que indicaba el nacimiento del rey de los judíos. Herodes, que entonces ostentaba este título, se sintió amenazado en su legitimidad. Fingiendo interés, envió a los 3 magos a visitar la ciudad de Belén, donde había nacido Cristo, y pidió que le informaran dónde estaba para ir a rendirle culto. Sin embargo, los reyes magos fueron advertidos por un ángel para no informar a Herodes. José, por su parte, fue advertido en un sueño sobre la intención de Herodes de matar a Jesús, así que junto a María se mudaron hacia Egipto y evitaron la terrible reacción que tendría Herodes. Cuando Herodes se dio cuenta de que los reyes magos lo habían engañado, se enfureció y ordenó matar a todos los niños varones de 2 años o menos en Belén y sus alrededores, y así se cumplió. Todos los niños fueron asesinados. 4. La obliteración de Sodoma y Gomorra. Según la Biblia, Sodoma y Gomorra fueron 2 ciudades habitadas por pecadores contra Dios. Ambas aparecen en el Génesis,
donde se describe a los habitantes como personas crueles, que no practicaban la compasión, eran blasfemos, estaban apegados a lo material y no cumplían con la hospitalidad hacia los visitantes. Abraham intercede por las ciudades ante Dios, que ya sentía ira por los constantes pecados. Dios le dice que si en Sodoma hubiera 10 hombres justos, la ciudad no sería destruida. Lot, uno de los habitantes de Sodoma, recibió a 2 ángeles disfrazados de forasteros. Les dio abrigo y hospitalidad, pero en la ciudad otros se enteraron y se acercaron a la casa con la intención de abusar de los visitantes, sin saber que eran ángeles. Lot intentó evitarlo, incluso ofreció a sus hijas en lugar de los forasteros, preocupado por cumplir el sagrado deber de proteger a los huéspedes. Entonces los ángeles revelaron su verdadera identidad, cegaron a los hombres y sacaron a Lot y su familia de la ciudad, con la orden expresa de seguir hacia las montañas, sin mirar nunca hacia atrás. Al llegar a la montaña, la esposa de Lot desobedeció la orden y volteó a mirar hacia la ciudad. Dios había hecho llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, destruyendo por completo las ciudades, a sus habitantes y la vegetación. La esposa de Lot se convirtió en una estatua de sal. 5. Las langostas del abismo. El libro del Apocalipsis cuenta varios eventos que ocurrirán cuando llegue este periodo, que muchos relacionan con el fin del mundo, como lo conocemos. Entre esos eventos se menciona una plaga de langostas que, según la descripción bíblica, parecían caballos listos para la batalla. Con coronas de oro en sus cabezas y rostros humanos, tenían cabello similar al de las mujeres y dientes como de leones. Además, portaban corazas de hierro, y el sonido de sus alas era como el estruendo de muchos caballos y carros en combate. Sus colas tenían aguijones como los de los escorpiones, estaban bajo el mando del ángel del abismo, llamado Abadón en hebreo y Apolión en griego, que significa destructor. De acuerdo con la Biblia, estas langostas tienen la orden de atormentar a todos los hombres que no tengan el sello de Dios en su frente. El tormento se extendería por 5 meses, afirman las Escrituras. 6. Las plagas de Egipto. Quizás es uno de los castigos divinos más famosos incluidos en el Antiguo Testamento. Las plagas fueron enviadas a Egipto por Dios cuando se cansó de los más de 4 siglos de esclavitud al que eran sometidos los hebreos por parte del faraón egipcio. La historia se narra en el libro del Éxodo. Durante ese periodo, Moisés fue designado por Dios para liberar a su pueblo. Junto a su hermano, Moisés acude ante el faraón, revela su misión divina y demuestra que sigue órdenes de Dios, pero el faraón egipcio los ignora y en su lugar aumentó y empeoró los trabajos para los esclavos hebreos. Dios envía entonces 10 plagas para demostrar su poder y quebrar la soberbia del faraón egipcio. Las plagas comenzaron con la conversión del río Nilo en sangre, que dejó sin agua de tomar a la población, seguida de una invasión de ranas, luego piojos o pulgas, moscas, una peste que mató al ganado egipcio, llagas y úlceras, granizo con fuego, langostas, oscuridad, y finalmente, la 10ª plaga fue la muerte de todos los primogénitos egipcios. Los hebreos fueron protegidos de todas estas plagas. Justo antes de enviar la muerte, Dios ordenó marcar con sangre de cordero todas las casas hebreas para salvarlos de ese destino. Solo después de la 10ª plaga, el faraón permitió la libertad de los hebreos. 7. El diluvio de Noé. También conocido como el diluvio universal, esta gran inundación se narra en el libro del Génesis. De acuerdo con el relato bíblico, la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia, así que Dios decidió destruirla junto con todos sus habitantes, con excepción de Noé, a quien consideraba un hombre justo. Por eso le ordenó construir un arca de madera de ciprés para salvarse él, su familia y una pareja de cada animal. Noé cumplió con la misión encomendada. El diluvio duró 40 días y 40 noches de lluvia constante. La tierra permaneció completamente inundada durante 150 días y el agua cubrió incluso las montañas más altas. Todos los seres vivientes murieron,
excepto los que estaban en el arca. Noé, su familia y los animales permanecieron en el arca durante 1 año y 10 días. Cuando salieron, la tierra estaba desolada, sin vida vegetal o animal. Este evento es la única ocasión en la historia bíblica en la que Dios llevó a cabo su amenaza de destruir el mundo. 8. El juicio de Dios contra Jerusalén. En el libro de Ezequiel se relata que Dios está enfurecido contra los habitantes de Jerusalén por sus constantes pecados y desobediencias a la ley divina. En este sentido, el profeta Ezequiel relata la advertencia de Dios a Israel, amenazando con reunir a la población en la ciudad para ser fundidos en su ira, como lo haría con metales en un horno. El castigo divino es descrito como un fuego que los derretirá. La comparación con el proceso de refinar metales, donde se separa lo valioso de la escoria mediante el fuego, sugiere que Dios quería purificar a su pueblo a través de un castigo bastante severo. 9. La pasión de Cristo. La pasión de Cristo abarca todo el sufrimiento que Jesús soportó durante el periodo previo a su muerte, y se cuenta en los 4 evangelios de la Biblia. Los eventos incluyen los castigos crueles y el sufrimiento de Cristo y de su entorno, incluyendo la Virgen María. Por ejemplo, justo antes de ser entregado en Getsemaní, el miedo ante lo que sabía que vendría causó tal estrés en Cristo que sudó sangre, lo que manchó su ropa de rojo cuando fue llevado ante el Sanedrín y Poncio Pilato. Luego fue azotado con el flagelo romano, un látigo con varias tiras de cuero y piezas redondeadas de metal, que causaba un dolor intenso y heridas profundas sin matar de inmediato a la víctima. Jesús fue golpeado casi hasta la muerte, ya que la ley judía permitía un máximo de 39 latigazos para evitar matar al prisionero. Después fue obligado a cargar su propia cruz, aunque históricamente los condenados llevaban solo el travesaño. Posteriormente fue crucificado desnudo, una forma de ejecución que generalmente llevaba a la muerte por exposición y agonía prolongada, a menudo durante días. Sin embargo, debido a las torturas previas, se estima que Jesús murió en aproximadamente 3 horas, con clavos atravesando sus talones para maximizar el dolor. Además de los brutales castigos, lo más trágico es que Cristo soportó este tormento sin haber cometido ningún delito. 10. El lago de fuego. El infierno se menciona en pocos pasajes de la Biblia y se describe como un sitio de fuego, principalmente en el Nuevo Testamento. En la revelación de Dios a Juan, el fin del mundo se presenta como una batalla entre el bien y el mal. Los cristianos son raptados al cielo antes de que comience. Los que quedan y son considerados buenos son aquellos que se convierten al cristianismo y mueren como mártires a manos del anticristo. Este, junto con el falso profeta, son los antagonistas controlados por Satanás. En un inicio ambos ganan poder mediante diplomacia, pero después de 3 años y medio, el anticristo revela su verdadera naturaleza y toma control del mundo entero. Al final se libra una batalla en Armagedón, donde el anticristo libera a los ejércitos del mundo contra Jesús y su ejército. Jesús, con su verdad, destruye a todos los que están en la tierra, mientras que el anticristo y el falso profeta son arrojados vivos al lago de fuego. Satanás es encadenado y arrojado al abismo durante 1 milenio. Después de este tiempo es liberado, pero una vez más es derrotado por Dios, quien lo arroja al lago de fuego junto con sus aliados. Tras esto, Dios emite su juicio final. Algunos van al cielo, ahora conocido como la Nueva Jerusalén, mientras que el resto es arrojado al lago de fuego para sufrir eternamente en un lugar de tortura y castigo, cerrando hacia el ciclo de la ira de Dios. La decapitación de Juan el Bautista. En el libro de Mateo, se cuenta que el rey Herodes encarceló a Juan el Bautista después de criticar al rey por haberse divorciado y vuelto a casar. Tiempo después, durante una fiesta, Herodes queda cautivado por el baile de su nueva hijastra, Salomé, a quien le ofrece cualquier regalo como recompensa.
Para el pesar de Herodes, Salomé, quien compartía con su madre una profunda molestia por las críticas a su matrimonio con el rey, pidió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Forzado por el valor de su propia palabra, Herodes cumple su promesa. Los asesinatos contra bebés en los Salmos. Más que una historia, este es un inquietante mensaje incluido en el libro de Salmos, particularmente en el Salmo 137, que contiene un versículo con un desvío radical de otros salmos más positivos y esperanzadores. Dichoso será aquel que tome a tus pequeños y los estrelle contra las rocas, dice el fragmento. El versículo responde al pueblo de Babilonia, que había esclavizado al pueblo de Jerusalén. El pasaje se entiende de manera literal como un acto de venganza contra los babilonios. Osas atacando niños. En el segundo libro de Reyes, se cuenta cómo Dios envió un par de osas a atacar a un grupo de niños que se habían reunido para acosar al profeta Eliseo. Ordenó sus muertes simplemente por burlarse de un profeta. Algunos expertos sugieren que la traducción podría implicar un significado ligeramente distinto y que, en lugar de niños, el versículo se refiere a un grupo de jóvenes, lo cual quizá cambia las víctimas, pero no el terrible destino. Joram y las madres antropófagas. Un pasaje del segundo libro de Reyes cuenta la historia de dos mujeres hambrientas que llegan a un acuerdo para comerse a sus hijos y así sobrevivir. Sin embargo, una vez que comen al hijo de la primera mujer, la segunda esconde a su hijo para protegerlo. Esta historia tan cruel e impensable tiene el propósito en la Biblia de mostrarle al entonces Joram de Judea la gravedad de la situación de su pueblo durante un asedio de guerra. Las bestias del Apocalipsis. En el libro del Apocalipsis se describen varias bestias, una similar a un león, otra como un becerro, una tercera con el rostro de un hombre y una cuarta como un águila. Las 4 bestias tenían 6 alas cada una, tenían muchos ojos y no descansaban nunca. Aunque existen múltiples interpretaciones de las bestias del Apocalipsis, eso no hace que sus descripciones sean menos grotescas. A medida que las bestias se reúnen con el falso profeta para la batalla de Armagedón, finalmente son derrotadas por Cristo, quien las arroja a un lago de fuego, de acuerdo con el relato bíblico. El juicio de Salomón. En el primer libro de Reyes, se plantea un dilema ante el sabio rey Salomón. 2 mujeres acuden a él para resolver una disputa, pues ambas afirman ser la verdadera madre de un mismo bebé. El rey toma una decisión sorprendente, ya que ninguna quiere ceder en su reclamo. Salomón ordena cortar al bebé en 2 partes para que cada una se quede con una parte. El asesinato se evita cuando la verdadera madre se revela, al ofrecer renunciar al niño para salvar su vida. Así, el rey encontró la solución real del problema, pero no sin una escalofriante orden de por medio. Séfora circuncida a su hijo. En el libro del Éxodo se cuenta el momento en que Séfora, esposa de Moisés, corta el prepucio de su hijo con una piedra afilada para circuncidarlo. Luego lanza el trozo de piel a los pies de Moisés. La historia se desarrolla mientras Moisés viaja a Egipto para advertir al faraón sobre las plagas que enviaría Dios. Aunque los estudiosos han interpretado este pasaje de diversas maneras, incluida la idea de que Séfora intentaba salvar a Moisés de la ira de Dios después de no haber circuncidado a su hijo, el pasaje definitivamente estremece por sus crudas descripciones. 18. La visión de Ezequiel. Profeticé como se me había mandado, y mientras profetizaba hubo un ruido y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y cuando miré, he aquí que los tendones y la carne subieron sobre ellos, y la piel los cubrió por encima, pero no había aliento en ellos, dice un pasaje del libro de Oseas sobre una visión del profeta Ezequiel. En la profecía, Ezequiel ve un valle de huesos que se juntan para formar humanos vivos y respirando, y se revela que son el pueblo de Israel, que estaba en exilio en ese momento. Lo más espeluznante es la extensa descripción de los tendones formándose y el aliento entrando en los huesos secos. 19. La caída de Samaria.
En el libro de Oseas se advierte el riesgo que enfrenta la humanidad si no adora al único Dios verdadero. En un pasaje, la esposa de Oseas, Gomer, comete adulterio y su infidelidad se utiliza como una alegoría del pueblo de Samaria adorando a otros dioses. Y entonces se advierte lo siguiente: Samaria quedará desolada porque se ha rebelado contra su Dios. Caerán a espada, sus niños serán despedazados y sus mujeres embarazadas serán abiertas. A pesar del tono terrorífico de esa amenaza, Oseas y Gomer finalmente se reconcilian, insinuando una posibilidad de salvación si todos siguen el camino correcto. 20. El abuso contra Dina. Dina era la hija de Jacob, quien más tarde sería llamado Israel y sería el antepasado de los israelitas. El libro del Génesis relata cómo Dina visitó la ciudad de Siquem, donde llamó la atención de Siquem, el hijo del príncipe Hamor. Siquem abusó de ella y luego pidió a su padre que arreglara un matrimonio entre los dos. Así que el príncipe Hamor fue a hablar con Jacob para pedir la mano de Dina. Los hijos de Jacob se sintieron ultrajados por el abuso y la posterior oferta de matrimonio. De manera engañosa, dijeron que aceptarían el matrimonio solo si los hombres de la ciudad aceptaban someterse al rito de la circuncisión. Los hombres de Siquem aceptaron, pero 3 días después, cuanto más sufrían por el procedimiento, Simeón y Levi, 2 de los hijos de Jacob, atacaron la ciudad y mataron a todos los hombres, incluyendo a Hamor y Siquem. También saquearon la ciudad, llevándose su riqueza y destruyendo todo a su paso. 21. La historia del profeta Elías. En el libro de Reyes, se cuenta la historia del profeta Elías y su rechazo a la adoración a Baal, el dios cananeo de la lluvia, el trueno y el rocío. En ese tiempo, el rey Acab promovía la adoración de Baal y acusó a Elías de perturbar la paz espiritual de Israel, mientras que Elías respondió culpando a Acab por seguir dioses falsos. Confiando en que Yahvé lo ayudaría, Elías puso a prueba sus creencias. El rey Acab reunió al pueblo de Israel y a 450 profetas de Baal en el monte Carmelo. Elías propuso que él y los profetas de Baal sacrificaran 2 toros, colocándolos sobre leña sin encender, para que surgiera el fuego por intervención de sus dioses. Los profetas de Baal oraron todo el día sin éxito. Después Elías preparó su altar, mojándolo con agua. Al invocar a Yahvé, fuego descendió del cielo y consumió la ofrenda. Convencido de que Yahvé era el verdadero Dios, el pueblo de Israel siguió las órdenes de Elías, quien mandó a apresar y a matar a todos los profetas de Baal. 22. El levita y su concubina. En el libro de Jueces se cuentan las desventuras de un levita y su concubina, quienes durante un viaje hicieron una parada en Egibea, territorio de los benjamitas. Con la esperanza de ser acogidos, se quedaron en la plaza pública, pero nadie se acercó a ofrecerles ayuda. Finalmente, un anciano los invitó a quedarse en su casa. Poco después, un grupo de hombres llegó a la casa del anciano y exigió hablar con el levita, deseando abusar de él. El anciano ofreció a su hija y a la concubina del levita en su lugar, ya que el honor de los hombres era considerado más importante que el de las mujeres. Los hombres de Benjamín abusaron de la concubina toda la noche, y cuando ella colapsó fuera de la puerta, el levita cortó su cuerpo en 12 piezas, las cuales envió a las 12 tribus de Israel con la intención de incitar a la venganza. 23. La aprobación a la esclavitud. En el libro del Éxodo, donde se incluyen los conocidos 10 mandamientos, también se establecen normas sobre la compra y venta de seres humanos, así como la forma en que los esclavizadores deben tratarlos. Una línea de este libro indica que si un siervo muere mientras es golpeado por su esclavizador, éste será seguramente castigado, pero si la víctima sobrevive un par de días después de la golpiza, no habrá castigo. Esta representación de la esclavitud en la Biblia se ha utilizado para justificar la esclavitud a lo largo de la historia, al considerarse no solo aprobada por la Biblia, sino incluso una práctica supuestamente moral.
24. La persecución contra los no creyentes. Un pasaje en el libro de Deuteronomio establece que si alguien incita a adorar a un Dios diferente, debe ser inmediatamente ejecutado, sin excepciones, incluso si esa persona es un amigo, hermano, esposa o hijo. Este consejo parece llevarse a la práctica en el libro de Números, donde Dios ordena a Moisés destruir un reino entero que no sigue su fe. Moisés envía un ejército de 12,000 hombres que inicialmente matan a todos los hombres del reino y capturan a las mujeres y niños, lo que enfurece a Moisés. Luego él les ordena matar a todos los prisioneros, dejando con vida y esclavizando solo a las mujeres y niñas vírgenes. 25. La muerte de los testigos del Arca de la Alianza. Según se describe en el Antiguo Testamento, el Arca de la Alianza es un cofre dorado que contiene las tablas de piedras sagradas, en las que están inscritos los 10 mandamientos de Dios. En el libro de Samuel se cuenta que el arca causa devastación aparentemente indiscriminada a su paso. En una ocasión, 70 personas vieron el Arca de la Alianza mientras la trasladaban por una ciudad, y Dios mata a todos los testigos. La muerte más controvertida ocurre más tarde, cuando el arca es transportada en un carro tirado por bueyes. Uno de los bueyes tropieza y el arca casi cae, cuando un hombre llamado Uzá la sostiene para evitar que se caiga. Dios lo mata de inmediato. 26. La lapidación como castigo. En la Biblia se cuentan muchos métodos crueles e inusuales de ejecución, algunos más comunes que otros. Uno de ellos, quizás el más cruel, es la lapidación. Consiste en que un grupo de personas lanza piedras a una persona condenada hasta matarla. En el libro de Deuteronomio se describen algunas situaciones que merecerían la lapidación. Se establece, por ejemplo, que si hay un hijo terco y rebelde, todos los hombres de esta ciudad lo apedrearán hasta morir. En un pasaje posterior se menciona que si un hombre cree que su esposa no era virgen al casarse, y el padre no puede proporcionar pruebas de su virginidad, ella también enfrentará el mismo destino. 27. Los castigos por faltas ajenas. La Biblia presenta numerosos ejemplos de castigos para quienes transgreden los mandamientos de Dios, pero en algunos casos incluso se castiga a unas personas por los pecados de otros. La historia de Betsabe, narrada en los libros de Samuel y Reyes, está llena de eventos perturbadores, pero lo más inquietante es quién termina siendo castigado por Dios a causa de ellos. Betsabe estaba casada con un hombre llamado Urías, pero el rey David se obsesionó con ella tras espiarla mientras se bañaba y ordenó que la trajeran a su presencia. Lo que sucedió después y cuán consensuado fue es ambiguo, pero 9 meses más tarde ella dio a luz al hijo del rey David, quien envió a Urías al frente en una batalla mortal, donde fue asesinado. Con Betsabe viuda, David pudo casarse con ella. Como castigo por haber tenido relaciones con Betsabe, que era casada, y por matar a Urías, Dios mató al hijo que tuvo con ella. 28. Asesinar a los animales. En el Evangelio de Mateo se cuenta que Jesús se encontró con 2 hombres poseídos por demonios, quienes impiden el paso de viajeros por la zona. Los demonios reconocen a Cristo y le piden que si tiene que forzarlos a abandonar los cuerpos de los hombres, al menos los envíe hacia una manada de cerdos que se encontraba cerca. Curiosamente, Jesús concede su solicitud y expulsa a los demonios de los 2 hombres y los envía a la manada de cerdos, que luego se lanzan por un acantilado y se ahogan en el lago. 29. Odiar a la propia familia. En el Evangelio de Lucas, Jesús afirma que quienes creen en Él deben dejar a sus familias e incluso odiar a sus padres, esposas e hijos para poder seguirlo. Si alguno viene a mí y no aborreza a su padre y madre, y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Además, en el Evangelio de Mateo, Jesús menciona que sus seguidores podrían tener que mutilar sus propios cuerpos si alguna parte de ellos les incita a pecar, afirmando que es mejor perder una parte del cuerpo que ser lanzado al infierno.
30. Jonás y el pez enviado por Dios. El libro de Jonás cuenta cómo Dios intentó convencer a Jonás para que viajara a la ciudad de Nínive y predicara contra ella, porque su maldad había llegado ante él. Jonás no estaba entusiasmado con la idea y trató de huir de Dios en un barco con destino a una ciudad llamada Tarsis, pero Jonás nunca llegó a su destino, ya que una tormenta causó el naufragio del barco. Para calmar la tempestad, los marineros arrojaron a Jonás al mar. Dios proporcionó un gran pez para tragar a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, un castigo tremendo por su desobediencia. 31. El trato a la mujer en algunas partes de sus historias. El trato y rol de las mujeres en la Biblia se demuestra con cuestionables historias que ponen a la mujer por debajo del hombre y con mucha menos importancia. Por ejemplo, en el Levítico se establece que si una mujer da a luz a un hijo, será impura, dice Dios. La purificación tomará 33 días, mientras que si el bebé es una niña, ese tiempo se duplica, agrega. Además, la nueva madre debe llevar animales de sacrificio a su sacerdote para ser dados como ofrendas y así expiar sus pecados. En el Deuteronomio, las reglas son aún más severas, afirmando que si una mujer es virgen y un hombre abusa de ella, él debe pagar una multa a su padre y luego debe encasarse, sin posibilidad de divorcio. Aunque hoy nos parezcan innecesarios y perturbadores, todos estos episodios incluidos en la Biblia tienen su objetivo, no solo contar la historia religiosa, sino impartir lecciones y demostrar el poderío de Dios, así como la importancia de creer en Él y seguirlo. Hoy resulta incomprensible pensar en estos castigos brutales e injustas tribulaciones sobre personajes inocentes, pero ciertamente son parte fundamental y fundacional de la cultura judeocristiana y la moralidad que actualmente rige buena parte del hemisferio occidental. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre las 31 partes más extrañas y escalofriantes de la Biblia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción.